En este capítulo de Naturaleza Paraguay, les mostramos la belleza del Guiratí Eteguazú o cisne ganso coscoroba. Su elegante e impactante vuelo, motivo de admiración para los amantes de la naturaleza de nuestro país. El indio Cumandá será el elegido para su estudio en esta ocasión. Arbolito que, aunque pasa inadvertida, cumple una función importante en la naturaleza, puesto que de ellas depende una variedad de aves, mamíferos e insectos. Y por último, les invitamos a visitar la Reserva Laguna Capitán. Imperdible. Nombre científico: Coscoroba, coscoroba. Español: cisne, ganso coscoroba. Guaraní: Guiratí Eteguazú. Es una especie de ave anseriforme de la familia Natidae, endémica de América del Sur y se distribuye desde las lagunas saladas del Chaco Central en Paraguay hasta el sur del continente americano, migrando por Argentina, Uruguay, Chile, sur del Brasil, llegando a las Islas Malvinas. El cisne ganso coscoroba es una especie que es un enigma de la evolución, pues no tiene semejantes. Comparado con los gansos, es muy grande y su comportamiento difiere de estos. Y si lo hacemos con los cisnes de cuello negro, el coscoroba es de menor tamaño. Tienen el cuerpo más pequeño y el cuello más corto que los cisnes. Su plumaje es blanco con las puntas de las alas de color negro, solo visible en vuelo. Su pico es rojo muy fuerte y sus patas rosadas. Hembras y machos son iguales morfológicamente, aunque las hembras son ligeramente más pequeñas que los machos, los cuales pueden llegar a pesar los 6 kilogramos y las hembras los 5 kilogramos de peso. Generalmente el Guiratí Eteguazú busca lagos y lagunas de vegetación alta con espejos de aguas, como lagos, lagunas dulces y saladas. En el Brasil se las suele observar en las costas del mar. Migran dentro del sur del continente americano, y al llegar el invierno alcanzan las lagunas saladas del Gran Chaco y en los espejos de agua del desborde del río Pilcomayo en el estero Patiño,
donde se reproducen construyendo un gran nido entre los pajonales en el suelo, muy próximo a las aguas. Ponen de 4 a 9 huevos blancos y la hembra abandona el nido 2 veces al día para alimentarse cubriendo los huevos con plumones. El macho siempre está alerta no lejos del nido para defenderlos de intrusos o depredadores. La incubación de los mismos dura 35 días y los polluelos nacen con manchas grises oscuras, comenzando a volar a los 4 meses de edad. El Coscorova es un ave que socializa con los de su especie y también con otras especies de aves acuáticas, compartiendo el lugar de alimentación sin problemas. Se las ve junto a flamencos y cisnes de cuello negro. Se las puede observar en grupos de hasta 50 individuos de su misma especie. Durante la migración vuelan con los flamencos y cisnes de cuello negro. Su canto es muy parecido al sonido de trompetas. Son aves muy tímidas ante la presencia del ser humano y no dudan en levantar vuelo y mudarse a lagunas no distantes cuando se les acerca el hombre. Su principal amenaza es la caza furtiva y el desecamiento de los espejos de agua donde habitan. La belleza del cisne ganso Coscorova es un regalo de la naturaleza y ver su elegante e impactante vuelo es motivo de admiración para los amantes de la naturaleza. Nombre científico: Capparis retusa, español, poroto guaycurú, guaraní, indio cumandá. Otros nombres: sachaporoto, sachaalcaparro. Es un arbolito de la familia Capparitaceae de América del Sur y se la encuentra en Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. El Capparis retusa puede medir hasta unos 8 metros de altura. Sus ramas son tortuosas y un follaje espeso que da mucha sombra. Sus hojas son simples, perennes, alternas, verde oscuras casi acorazonadas, con márgenes simples, nervadura ventral prominente hacia la parte posterior o en vez, de textura crocante y con gusto a repollo. Las ramas son finas, muy ramificadas con la corteza de las mismas muy lisas de coloración verde y sin espinas. Su tronco es grisáceo con un diámetro no mayor a los 55 centímetros. Las flores del poroto guaycurú son de hasta 4 centímetros, blancas o amarillentas, vistosas, con muchos estambres largos, solitarias o en grupos de pocas flores. Su fruto es una cápsula muy semejante a la chaucha de entre 5 a 11 centímetros de largo y unos de 1,5 centímetros de ancho. Su vaina tiene notables estrangulaciones. Se abre solo a la madurez.
Sus semillas son castañas, lisas como porotos de unos 8 milímetros de largo por 4 milímetros de ancho y pueden germinar estando todavía en la planta. Las semillas de esta planta fueron utilizadas por etnias del ecosistema chaqueño antes de la llegada de los europeos y es la base alimentaria de muchas especies de aves como las charatas y perdices copetonas. También los pecaríes y otros mamíferos se alimentan de sus semillas. Prefiere sitios secos, muy soleados y salobres como el Chaco seco y salares. Del indio cumandá se utiliza la raíz y la corteza como planta medicinal para afecciones renales, hipotónicos y contra la osteoporosis. Su madera se la utiliza como leña y carbón vegetal. También se la considera una especie melífera, pues de su néctar se alimentan las abejas silvestres y eligen a estas para colgar sus panales. El sachaporoto ocupa un lugar importante en el estrato arbóreo, bajo y arbustivo de los ecosistemas en donde se las encuentra. Es fácil verla en los ambientes degradados o semidegradados. Aunque pasa inadvertida, el poroto guaycurú cumple una función importante puesto que de ellas dependen una variedad de aves, mamíferos e insectos. Su principal amenaza es la deforestación por el cambio de uso de tierra. Laguna Capitán se encuentra en el departamento de Presidente Hayes, a unos 425 kilómetros de la capital Asunción y a unos 25 kilómetros de Loma Plata. Se llega yendo por la ruta Transchaco hasta el cruce Los Pioneros. De ahí tomando a la izquierda por el ramal que va a Puerto Casado y a los 10 kilómetros doblar a la izquierda para llegar a las instalaciones principales siguiendo los carteles indicadores de la reserva. La reserva tiene una superficie de 200 hectáreas por la cual cruza el riacho Yacaresur, formando en su cauce espejos de aguas salitres, salobres y dulces que son remanentes que quedan en las épocas de las sequías anuales. Estas lagunas, que en la zona de Laguna Capitán son varias, conforman un bioma particular en franco proceso de transición, en la cual habitan especies muy particulares como los cisnes gansos coscorova, flamencos, patos de variadas especies y pequeñas aves migratorias como el tero real, pollas de agua y los playeritos. En el predio se observa la vegetación, es la típica del Chaco central, con mamíferos característicos del Chaco paraguayo como el tapir,
el taguá, los venados, armadillos y muchísimas otras especies de reptiles y aves. Laguna Capitán es un lugar de formación y capacitación dependiente de la cooperativa Chortizer, cumpliendo una importante función educativa y de capacitación. Cuenta con un campamento de muy buenas infraestructuras con instalaciones de albergue, aulas, dormitorios climatizados, salones de conferencia y eventos, amplias galerías, lugares para campamento, baños modernos y tinglados para almuerzos con parrillas para asado. El complejo principal se encuentra rodeado de un parque empastado y añejos árboles típicos del Gran Chaco. También cuenta con senderos peatonales interpretativos para recorrer prácticamente toda la superficie de la reserva, pudiendo observarse la rica fauna y flora que aún habitan en Laguna Capitán. El campamento de Laguna Capitán es una de las opciones turísticas más importantes de las colonias del Chaco Central, ubicándose geográficamente en un lugar equidistante entre de las colonias menonitas del Chaco. Visitar la Reserva Laguna Capitán es todo un desafío para quienes gustan del Chaco, pudiendo estar en pleno contacto con el típico ecosistema del Chaco paraguayo y a la vez poder apreciar un lugar modelo de conservación de la naturaleza del Paraguay.